La lancha avanzaba lentamente sobre la superficie transparente del Mar Negro. El día estaba tranquilo, el cielo despejado, y los únicos sonidos eran los suaves golpes de las olas contra el casco. El hombre al timón ya pensaba en regresar a la orilla cuando notó un movimiento extraño en el agua. Al principio creyó que era solo un pez saltando desde las profundidades, pero luego la superficie del mar pareció cobrar vida. Alrededor de la lancha comenzaron a aparecer sombras. Cada vez más siluetas oscuras se movían bajo el agua, hasta que, de pronto, una manada entera de delfines emergió de las profundidades. No estaban simplemente nadando de paso, como suele suceder. No. Se estaban formando en círculo, cerrando poco a poco un anillo alrededor de la embarcación. Sus aletas desaparecían bajo el agua y luego rompían la superficie de golpe. Toda la escena parecía un mensaje, como si los animales intentaran mostrarle algo. El hombre se quedó inmóvil. Sabía que los delfines a veces acompañan barcos, juegan con las olas, incluso se acercan curiosos. Pero lo que veía ahora era distinto. Su comportamiento parecía organizado, casi inquietante. No había saltos alegres ni juegos. Se movían al unísono, como si protegieran algo o advirtieran. El corazón del hombre comenzó a latir más rápido. Había escuchado historias de pescadores que decían que los delfines salvaban a personas, guiándolas a la orilla o alejándolas de tiburones. Pero allí no había tiburones. El agua estaba tranquila y clara. Entonces, ¿por qué decenas de mamíferos marinos rodeaban su barco? Su mirada recorrió la superficie hasta que lo vio. Un poco más adelante, más allá del círculo que formaban los delfines, el agua tenía un tono extraño. Era más oscura, como si algo se ocultara debajo. Un escalofrío le recorrió la espalda. Encendió lentamente el motor, dispuesto a alejarse, pero los delfines bloquearon su camino, impidiéndole avanzar. Sus movimientos se volvieron más insistentes, y el aire se cargó con la sensación de que algo estaba por ocurrir. Entonces comprendió, no era un encuentro casual. Los delfines querían detenerlo. ¿Pero por qué? ¿Qué sabían ellos que él no? El hombre permaneció al timón, sin poder apartar la vista de aquel espectáculo. Los delfines continuaban girando en círculo, y cuanto más los observaba, más convencido estaba de que aquello no era un simple juego. Su sincronía era demasiado precisa, casi ensayada. Parecía que todos perseguían un solo objetivo, mantener la lancha allí sin permitirle acercarse al inquietante punto oscuro. Se inclinó sobre el borde y notó que la superficie se movía ligeramente, aunque no había viento. Bajo la mancha oscura, la profundidad parecía respirar. De pronto, una burbuja de aire emergió, luego otra, y otra más, como si algo grande y vivo se moviera en el fondo. El hombre sintió las palmas sudorosas. El motor seguía encendido al ralentí, pero no se atrevía a moverse. Los delfines comenzaron a emitir sonidos agudos, cortos y penetrantes, como señales de alarma. Normalmente juegan y silban, pero esta vez sus voces eran tensas, graves. Parecía que advertían de un peligro. Y cuanto más fuertes eran esos sonidos, más claro entendía el hombre, algo estaba ocurriendo abajo. Algo que él no comprendía. Recordó historias de pescadores que decían que los delfines a veces acompañaban bancos de atunes o arenques para cazar. Pero allí no había peces, ni señales de caza. Todo indicaba lo contrario, los delfines parecían ahuyentar a alguien o a algo. De pronto, el agua en el centro del círculo estalló. Por una fracción de segundo pareció que una enorme figura surgía de las profundidades. Antes de que pudiera verla con claridad, la superficie volvió a cerrarse, dejando solo burbujas y espuma. El corazón le dio un vuelco. Se aferró al borde del barco, esforzándose por ver algo más. Uno de los delfines golpeó el agua con su cola, como dando una señal. La manada se apretó aún más, moviéndose ahora con furia, como si bloqueara algo que intentaba ascender. El hombre sintió miedo, un miedo puro e instintivo. No a los delfines, sino a lo que se escondía bajo ellos. Su respiración se entrecortó. Pensó, ¿y si es un tiburón gigante? En el Mar Negro casi no se ven, pero había escuchado rumores, historias de criaturas arrastradas por las corrientes del Mediterráneo. Leyendas, hasta hoy.
Estaba a punto de acelerar al máximo para huir, pero los delfines volvieron a salir frente al barco, bloqueando su paso. No querían dejarlo ir. Y eso era lo más extraño. Si abajo realmente había un depredador, ¿no sería lógico alejarlo del peligro? Pero no. Parecía que los delfines querían que se quedara y observara. La tensión crecía cada segundo. De pronto, a pocos metros del barco, la superficie se rompió y algo enorme, cubierto de piel gris brillante, apareció por un instante. El hombre alcanzó a distinguir una sombra y una gran aleta. No era un delfín. Era mucho más grande. El aliento se le cortó. ¿Qué era esa criatura que incluso los delfines temían dejar acercarse a la superficie? Apretó el timón con tanta fuerza que los nudillos se pusieron blancos. Algo gigantesco se movía bajo el agua turbia, y la lancha se balanceó levemente, como si el mar ocultara un coloso. Los delfines saltaron al aire, chillando con fuerza. Golpeaban el agua con las colas, furiosos, intentando ahuyentar lo que ascendía desde abajo. El hombre recordó lo que había leído: los delfines pueden unirse para enfrentarse a tiburones, incluso proteger a humanos. Pero aquello no parecía un tiburón. Era demasiado grande. Demasiado poderoso. El agua temblaba, las burbujas subían sin parar, y la presión se sentía incluso en el aire. Se inclinó sobre el borde y creyó ver algo en la oscuridad: un ojo. Un ojo enorme, negro y brillante, que lo miraba desde abajo. El corazón del hombre se desplomó. Si era un tiburón, era el más grande que existía. Pero en el Mar Negro no deberían vivir criaturas así. ¿O quizás nadie había estado lo bastante cerca para comprobarlo? Entonces, uno de los delfines saltó justo al lado de la lancha. Su cuerpo se elevó en el aire y un fuerte silbido desgarró el silencio. No era un sonido normal. Era un grito de alarma. El hombre dio un paso atrás instintivamente. En ese mismo instante, el mar volvió a estremecerse. Y esta vez lo vio con claridad: una espalda enorme, llena de cicatrices, pasó bajo el barco. Tan cerca que la embarcación se inclinó. Los delfines giraban cada vez más rápido, formando una barrera viva. Cada vez que la sombra se acercaba, ellos se lanzaban contra ella. El hombre comprendió: los delfines no lo protegían solo por instinto. Estaban conteniendo al monstruo. ¿Pero por qué? ¿Qué podía hacer que arriesgaran sus vidas por un desconocido? Tal vez era una ballena, pensó. A veces los rorcuales o yubartas perdidos entran en el Mar Negro. Pero no. Los movimientos de esa cosa eran distintos. No buscaba salida. Subía, se acercaba, atraída por el barco mismo. Y justo cuando el hombre iba a acelerar para huir, lo vio. Un enorme rastro de sangre emergió junto al casco. Una mancha roja que se extendía, tiñendo la superficie del mar. Se quedó paralizado. Aquello no podía ser una coincidencia. Alguien, o algo, estaba herido bajo el agua. Los delfines se elevaron aún más alto, sus sonidos se volvieron agudos y en el aire flotaba un zumbido inquietante y opresivo. El hombre comprendió que no solo daban vueltas alrededor del bote, intentaban impedirle avanzar hacia el lugar donde tenía lugar la lucha. Tal vez un depredador gigantesco estaba herido. Tal vez el grupo intentaba contenerlo. Pero la sangre en el agua solo significaba una cosa: la batalla acababa de comenzar. De pronto, uno de los delfines golpeó el costado del bote. El hombre retrocedió horrorizado, pero enseguida comprendió: no fue un golpe, sino un empujón, como si el animal tratara de advertirle. Miró nuevamente hacia abajo y vio cómo desde las profundidades ascendía lentamente una sombra mucho más grande que la embarcación. En ese momento comprendió que lo que se ocultaba bajo el agua no se parecía a ningún tiburón ni a una ballena. Era algo diferente. Y ese descubrimiento le heló la sangre. La sombra se hacía más nítida. Era un ser enorme y antiguo. Sus movimientos eran lentos y pesados, pero desprendían una fuerza colosal. Cuando se acercó a la superficie, el bote se sacudió tanto que el hombre casi perdió el equilibrio. Se aferró a la barandilla, incapaz de creer lo que veía. Bajo el casco pasó una cabeza masiva, marcada por largas cicatrices blancas, como si alguien ya hubiese intentado enfrentarse a esa criatura, sin éxito. El hombre distinguió una boca gigantesca,
con dientes semejantes a colmillos, dispuestos de forma irregular, como si el tiempo los hubiera arrancado y reemplazado. Aquello era un monstruo, diferente a cualquier criatura conocida. Desesperado, buscó una explicación. ¿Una especie rara de tiburón? En el Mar Negro a veces aparecían cazones, pero eran pequeños, de apenas 1,5 metros. También se hablaba de grandes tiburones blancos que entraban desde el Mediterráneo, pero ninguno alcanzaba semejante tamaño. Lo que nadaba bajo el bote medía más de 10 metros. ¿Podría ser un esturión gigante? Décadas atrás se capturaban belugas de hasta 8 metros y 1 tonelada de peso, pero los pescadores decían que hacía tiempo habían sido exterminadas. Entonces, ¿qué estaba bajo su barco? Los delfines parecían enloquecidos. Atacaban al gigante una y otra vez, golpeándolo con sus cuerpos y colas. Su coordinación era sobrecogedora, cada movimiento retumbaba en el agua. Pero el monstruo no se rendía. Giró de lado, y el hombre vio una profunda herida en su cuerpo, de allí manaba sangre que teñía el mar. Eso era lo que había visto antes. La criatura estaba herida. Una idea cruzó su mente, quizás los delfines habían atacado primero. Eran conocidos por su unidad, a veces lograban ahuyentar incluso a los tiburones grandes. Pero aquí eran pocos para vencer a un monstruo así. Aún así, persistían, como si comprendieran que, si lo dejaban libre, podría ser peligroso no solo para ellos, sino también para los humanos. El hombre sintió una extraña sensación, era testigo de algo que no debía ver, una batalla primitiva y salvaje que el mar normalmente oculta a los ojos humanos. El bote temblaba por la fuerza del enfrentamiento. Entonces sucedió lo inesperado. El monstruo se agitó bruscamente y golpeó con la cola. Una pared de agua se elevó, casi volcando el bote. El hombre cayó a la cubierta, aferrándose a la baranda. En ese instante, 2 delfines saltaron fuera del agua y se lanzaron sobre el lomo del gigante, mordiéndolo en el costado. Sus cuerpos brillaron al sol, y el hombre comprendió, luchaban a muerte. La sangre se extendía cada vez más, el mar alrededor del bote se tornaba rojo. El hombre apenas logró ponerse de pie y vio que el grupo se movía lentamente, empujando al monstruo hacia aguas más profundas. Pero este no cedía. De pronto, emergió una enorme mandíbula, y el hombre escuchó un sonido grave, casi como un rugido bajo el agua. Los delfines respondieron con silbidos agudos, redoblando sus ataques. Entonces notó algo que le heló las venas. A pesar de las heridas y la sangre, la criatura seguía ascendiendo hacia la superficie, no hacia los delfines, sino hacia el bote. Sintió un escalofrío. Comprendió que no buscaba presa ni defensa. Lo buscaba a él. El siguiente golpe fue devastador. El bote se sacudió violentamente, el motor se apagó y reinó un silencio aterrador. Solo quedaban los delfines, las manchas de sangre y el gigante ascendiendo bajo él. El mar estaba cubierto por estelas rojas. El motor muerto, el silencio absoluto. Solo el chapoteo de los delfines y los latidos de su propio corazón recordaban que el tiempo aún avanzaba. De pronto, la sombra volvió a deslizarse bajo el bote, más cerca. Los delfines cambiaron su patrón de movimiento, formando una pared viva entre el hombre y el monstruo, alineados como un ejército dispuesto a su último ataque. Emitían chasquidos, como si se comunicaran, y se lanzaban juntos hacia el peligro. El monstruo volvió a atacar. Su espalda emergió a la superficie, la cola levantó una ola que cubrió el bote. El hombre casi cayó al mar. 2 delfines se impulsaron fuera del agua y lo golpearon por el costado, otros 2 por debajo. El agua hervía por la violencia de la pelea. Por primera vez, el hombre vio a los delfines sacrificarse por otro ser. Se lanzaban justo frente a los colmillos del monstruo para distraerlo del bote. Uno fue herido, vio una línea roja en su cuerpo, pero volvió al grupo como si el dolor no existiera. El monstruo empezó a retirarse, deslizándose lentamente hacia un lado. Entonces el hombre vio sus ojos, enormes, negros y fríos. No mostraban miedo ni dolor, solo curiosidad. Miraba directamente al hombre en la cubierta, con una inteligencia inquietante. Los delfines intensificaron el ataque, y finalmente el monstruo giró y se sumergió, dejando tras de sí un rastro de sangre turbia. Durante unos minutos, los delfines mantuvieron la formación,
asegurándose de que el peligro había pasado. Luego comenzaron a dispersarse. El hombre se desplomó en la cubierta, sin fuerzas. Sabía que lo que había visto lo cambiaría para siempre. Las manchas de sangre en el bote, las cicatrices en los delfines y el rastro rojizo en el agua no dejaban lugar a dudas, todo fue real. Encendió el motor y dirigió el bote hacia la orilla. Los delfines lo acompañaron un tramo, tranquilos, en silencio, hasta que el litoral apareció a lo lejos. Entonces giraron bruscamente y desaparecieron en la profundidad. Ya en tierra, el hombre se quedó largo rato mirando el mar. Nadie en el muelle habría creído su historia, demasiado increíble pensar que los delfines no solo jugaban, sino que lo habían salvado de una criatura desconocida. Pero él lo sabía, era verdad. Desde ese día, miraba el mar de otro modo, como un mundo lleno de misterios y fuerzas antiguas que los humanos apenas comprendemos. Y cada vez que oía los silbidos de los delfines, su corazón se llenaba de una mezcla de miedo y gratitud. Porque fueron ellos quienes lo protegieron aquel día, cuando las profundidades del Mar Negro revelaron su secreto más oscuro. ¿Y si esa criatura aún vive ahí abajo? ¿Y si algún día vuelve a surgir? El hombre no lo sabía, pero estaba seguro de algo. A veces, los delfines entienden el mar mejor que nosotros, y su comportamiento puede ser una advertencia. Así que, si alguna vez ves a un grupo de delfines actuar de forma extraña, no pienses que es solo un juego. Tal vez saben algo que nosotros aún no podemos imaginar. Suscríbete a nuestro canal para no perderte más historias sobre los misterios de la naturaleza y los encuentros inesperados entre el hombre y las fuerzas ocultas que viven junto a nosotros. Aún quedan muchos relatos que te harán ver el mundo con otros ojos.